El Ministerio Católico Anawin les da la bienvenida, esperando que disfruten el contenido de este video. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos todos en Cristo Jesús. Te saluda, te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anawin. Seguimos reflexionando en las 7 palabras. En el video anterior estábamos reflexionando sobre la tercera palabra que mencioné, que es mi favorita. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Entonces, algo que se me olvidó mencionar sobre esta palabra es que, pues, expliqué que la ley mosaica, ¿verdad? Exigía que otro hijo tomara la custodia, el cuidado de la madre. Eso lo expliqué. Expliqué pues que a nosotros los cristianos nos conviene esta palabra. ¿Por qué? Porque nos deja a Juan aquí, y aquí entro en lo que se me olvidó mencionar, ¿verdad? En el sentido espiritual. ¿A quién representa Juan? Juan aquí representa a toda la iglesia, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, que somos por nuestro bautismo, hermanos, no nos podemos quedar huérfanos. Somos hijos de Dios, pero tenemos una madre también, una madre que está en el cielo, ¿verdad? Y entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que en un caso en corte nos defienda un abogado que nos defienda todo el bufete o toda la oficina legal, ¿verdad? Que nos defiendan 8 o 10 abogados al mismo tiempo. No es lo mismo. Entonces, algo así, hermano, sucede en el cielo, ¿verdad? Tenemos toda esa oficina espiritual comandada por la Madre de Dios, ese ejército espiritual, ¿verdad? Como dice la iglesia, ejército espiritual comandado por la Madre de Dios y por San Rafael Arcángel. Entonces, que intercede, que cuida, que vela por nosotros, ¿verdad? Muy bien sabemos los católicos, y vamos a que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y esto está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso lo sabemos los católicos. Y si no lo sabemos, tenemos que aprendérnoslos, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando los hermanos separados del seno de la iglesia, como ya he mencionado, nos critican, ¿verdad? Nos critican muchas veces porque ellos confunden la palabra mediar con la palabra interceder. Y María, San Rafael, los ángeles, los santos interceden con nosotros. Pero vamos a ver cuál es la definición de estas dos palabras, ¿verdad? Mediar es hablar ante alguien en favor de una persona para conseguirle un bien o para liberarla del mal. Hermanos, la consecuencia del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento muchas veces se nos dice que una persona moría, por ejemplo, quien tocara el arca de la alianza, ¿verdad? Porque era sagrada, era tan sagrada que nadie podía tocarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si Cristo no llega a estar mediando ante su Padre Dios,
por nosotros. Nosotros estaríamos como en el Antiguo Testamento, ¿ok? Como en el Antiguo Testamento. Pero como Cristo está mediando todo el tiempo, y les recuerda el Padre, recuerda que Daniel Cáliz, o Daniel Ben Rosalí, como es mi cuenta de Facebook, mi nombre hebreo, es un bautizado, es hijo adoptivo tuyo, tú lo adoptaste. Entonces, Cristo está mediando. Cristo no es, como dice mi hermano Fran Morera, voy a seguir utilizando ejemplos de Fran Morera. Cristo no es un muchacho demandado, ¿no? Cristo no es un muchacho demandado. Cristo está ahí haciendo una labor que solamente puede realizar Él, más nadie. ¿Por qué? Porque Él es el redentor de las almas. Porque Él por su cruz, por su sangre que derramó en la cruz, nos salvó, nos salva. Claro está, tanto la redención como la salvación tenemos que trabajarla. ¿Ok? Esto no es de gratis, hermano. Esto no es de gratis. Bueno, de gratis es la gracia de Dios, el don de Dios. Porque no la merecemos. Es de gratis. Pero hay que trabajarla. No porque yo me la gane, no porque yo la trabaje. No, ahí sigues trabajando este misterio de Dios, el don de Dios, la gracia. ¿Ok? Y tiene que entrar la oración, la vida sacramental, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y de nuevo la oración, y de nuevo la oración, y de nuevo la oración. ¿Ok? Entonces, decía que mediar es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o liberarla de un mal. Mediar, y estábamos diciendo que mediar es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o liberarla de un mal, mis queridos hermanos, ¿verdad? Mientras que interceder es hablar con alguien en favor de otra persona, ¿verdad? Pero aunque los diccionarios nos los pongan como sinónimos, como que palabras que significan lo mismo, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, mediar e interceder no son lo mismo. Porque Cristo, ¿verdad? Cristo le está ahí, esa es su función, solamente para Él. Pero interceder, podemos interceder usted y yo, hermano. Cuando alguien en nuestra comunidad eclesial nos dice, hermano, ore por mí porque mi papá esté enfermo, o mi mamá está enferma, o un familiar mío que esté enfermo, o está pasando por un momento bien difícil en su vida, ¿verdad? Pues ya usted y yo estamos intercediendo cuando oramos por la salud, cuando oramos por los problemas, ¿verdad? Por la droga, cuando oramos para que un joven se sane de la drogadicción y pueda salir del vicio, ¿verdad? Todo eso estamos nosotros intercediendo. Entonces, de esa misma forma, María y los santos interceden porque están orando, porque se puede, porque recordamos que el Apocalipsis nos dice que los santos estaban alabando al Señor frente al trono del Cordero, hermanos, ¿verdad? Los santos oran, ellos están ahí constantemente en oración, alabando al Señor, dándole gracias, glorificando el nombre del Señor. Si lo hacemos nosotros, que somos pecadores, con más razón ellos que están en el cielo y son santos. Y María Santísima tiene el primer lugar en el top, es la reina, la madre del cielo. ¿Ok? Entonces es bien importante que tengamos esto presente. Esto es en cuanto a la tercera palabra que acabo de mencionar, que habíamos grabado en el video anterior, ¿verdad? Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a continuar con la cuarta palabra. Hermanos, como mencionaba en el video anterior cuando me estaba despidiendo, esta es la palabra más dura, más difícil. Yo considero que hasta más difícil que el hijo entregar el alma al padre.
¿ok? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una canción hermosísima de este es un Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo menos así la cantaban en Puerto Rico, hermanos. Ok, entonces, antes de continuar con esta cuarta palabra, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Encontré una oración hermosa que, no sé por qué no la había encontrado antes, pero la encontré ahora. De San Alfonso María de Ligorio, o San Alfonso María Ligorio. Es hermosísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, divino Paráclito, Padre de los pobres, Consolador de los afligidos, Santificador de las almas, heme aquí, postrado ante tu presencia. Te adoro con la más profunda sumisión. Y repito 1000 veces con los serafines que están ante tu trono. Santo, santo, santo. Tú que has llenado de inmensas gracias el alma de María e inflamado de santo celo los corazones de los apóstoles, dígnate también abrazar mi corazón con tu amor. Tú eres el Espíritu Divino, fortaléceme contra los malos espíritus. Tú eres fuego, enciende en mí el fuego de tu amor. Tú eres luz, ilumíname. Hazme conocer las verdades eternas. Tú eres paloma, dame costumbres puras. Eres un soplo lleno de dulzura. Disipa las tempestades que levantan en mí las pasiones. Eres una nube. Cúbreme con tu sombra de tu protección. En fin, tú que eres el autor de todos los dones celestes. ¡Ah, qué hermosura! Te suplico, vivifícame con la gracia santificante, vivifícame con la gracia, santifícame con tu caridad, gobiérname con tu sabiduría. Adóptame como tu hijo por tu bondad y sálvame por tu infinita misericordia, para que no cese jamás de bendecirte, de alabarte, de amarte primero en la tierra durante mi vida y luego en el cielo durante toda la eternidad. Amén, amén y amén. Y se fijarán, hermanos, que digo en casi todo amén, amén, al finalizar 3 veces amén. Yo suelo decir que digo amén, amén y amén por el Dios que es uno y trino, hermanos. ¿Ok? Por eso es que digo 3 veces. Eso es una devoción muy personal, claro está. ¿Ok? Entonces, esta cuarta palabra, mis queridos hermanos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. También lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Pues, hermanos, ya eran casi las 3 de la tarde, lo que le llaman la hora de nona, ¿verdad? Era la hora crucial en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en arameo, ¿verdad? El idioma de Jesucristo, el arameo era el idioma de la liturgia en el templo, dice, Elí, Elí, lema sabactani, ¿verdad? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si yo lo dije quizás así como medio poético, así no fue. Así no fue. Fue
desde lo más profundo del corazón de Cristo, que estaba desgarrado, que el corazón estaba crucificado como lo que estaba Cristo. Fue desde lo más profundo, con dolor en el alma, con dolor en el cuerpo, que no podía soportar. Y como no podía soportar, porque es un ser humano, ¿verdad?, de la misma forma que es divino, como no lo podía soportar, dice estas palabras del Salmo 22, que voy a estar después, más adelante, mencionando unos versos de este salmo, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad?, ese grito, hermanos, era un grito de angustia, pero no de desesperación. Y esto es bien importante. Esto aquí es de suma importancia, porque no son las mismas cosas. La angustia y la desesperación no son las mismas cosas, ¿verdad? La desesperación es la pérdida total de la esperanza, o la pérdida de la paciencia, o de la pérdida de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable, ¿verdad? Que en Cristo era el mal irreparable, pero no es, en Cristo no hubo pérdida de esperanza, no. En Cristo no hubo pérdida de paciencia, no. Tampoco pérdida de la tranquilidad de ánimo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y esto sucede, ¿verdad?, de la desesperación por la impotencia de lograr, de tener un éxito, ¿verdad? Mientras que la angustia, hermanos, ¿verdad?, es la aflicción, la desolación o la congoja, ¿verdad? También es el estado de intranquilidad, de inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable, por un dolor intenso, ¿verdad?, por la amenaza, por la desgracia en un peligro, ¿verdad? Pero no con la angustia no se pierde la esperanza. Podemos estar angustiados sin perder la esperanza. Con la desesperación sí, cuando estamos en ese trance donde hemos perdido la esperanza, donde hemos perdido la confianza en Dios, donde el marido ha perdido la confianza en su esposa, donde la esposa ha perdido la confianza y la esperanza en su esposo, los hijos han perdido la esperanza y la confianza en los padres y viceversa, ¿verdad? Eso es desesperación. Podemos estar angustiados, porque si mi esposa está enferma, yo me angustio, Señor, sabes, estoy pasando por aflicción, mi esposa está enferma, Señor, estoy desolado, no entiendo, ¿verdad? Pero no he perdido la esperanza. Esto es bien importante aquí, hermanos, mucho más de lo que yo me pueda imaginar, mucho más de lo que usted no se pueda imaginar, ¿verdad? Entonces, hablando físicamente en la cruz, hablando físicamente cuando en el crucificado, los crucificados, hace un buen tiempo yo vi un documental. Hay un doctor en el estado de New York, en Nueva York, como decimos en español, Nueva York, lo mismo, ¿verdad?, que hizo unos estudios sobre la crucifixión. Y él es curioso porque él utilizaba al hijo, como decimos en Puerto Rico, como conejillo de India, ¿verdad? Lo ponía en la cruz y claro, no estaba clavado, pero que estaba ahí el tiempo y el cuerpo. Imagínense si Cristo a lo mejor estaba slender, flaquito, qué sé yo, porque caminaba la seca y la venca, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo, que soy gordito y más, no crean, gordito y más, que lo que me ven de aquí para arriba, pero, hey, y la lacto me está tapando, yo soy gordito, no me va a parar. Pero imagínense, el cuerpo, el siempre, por más que flaquitos que seamos, el cuerpo, el peso mayor es del pecho hacia abajo. Las piernas pesan más que el torso, siempre, porque son músculos fuertes, especialmente si estamos acostumbrados a caminar, a coger bicicleta, etc. Pues imagínense Cristo que caminaba distancias de pueblos en pueblos,
caminando, porque no estaba el bus, no estaba el auto, el ómnibus, todas esas cosas, no había nada de eso. Cuando más, un cabellito, si acaso, un camellito o un burrito, porque no había caballos, porque el caballo era, era terreno tosco, difícil, y el caballo se lastimaba las patas, ¿verdad? Entonces, imagínense Cristo, que en el cuerpo que está, el peso está yendo para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, para poder hablar, tenía que incorporarse, levantarse, ¿verdad? Y recordemos que los pies estaban clavados. Tenía que hacer un esfuerzo bien grande. Y aquí es donde quiero llegar. Tenía que hacer un esfuerzo bien grande, físicamente hablando, para poder decir algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo al estar así, perdía la respiración, no podía respirar bien. Y para hablar, hey, jóvenes, para poder hablar necesitamos la respiración, ¿ok? Imagínate, tenemos problemas de la respiración y vamos a notar que vamos a tener dificultad para hablar porque nos ahogamos. Pues así estaba el cuerpo del Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, como dije, esto es algo que está comprobado por este doctor de New York, está comprobado que para poder hablar tienes que incorporarte, porque no puedes respirar bien, etcétera, ¿verdad? Pero por otra parte, ¿verdad? No se nos puede olvidar que además de ser Jesús, además de ser verdadero Dios, es verdadero hombre. Entonces, ¿qué sucede? Pues como hombre, como ser humano, sentía y padecía. ¿Ok? Sentía y padecía, tenía dolor, claro que sí, dolor y más. En la cruz, dolor y más, mucho más. Entonces, como ya dije, tenía que levantarse o incorporarse y entonces grita. Porque esto no fue decir, ay, mira, nene, Dios mío, Dios mío. No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podemos imaginarnos que el grito fue porque se escuchaba. Entonces vamos a ver que en el texto dice, mira, a Elías está llamando. Y nos podemos preguntar por qué por qué se dijo que Elías está ahí. Lo que pasa es que cuando se lee Elías en arameo, suena similar a decir Elí, que significa Dios, ¿verdad? Suena bien similar. Y entonces la gente pensaba que estaba llamando Elías. No, estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, leme, sabactani. Entonces, recordemos, desde la oración en el huerto, en el huerto de los olivos, hasta ser clavado en la cruz, Jesús no había gritado de esa forma. Podemos imaginarnos que cuando lo clavaron, claro, gritó de dolor, no vamos a... O sea, pero para poder decir estas palabras, yo me imagino que tenían que ser el doble de lo que gritó de dolor, ¿verdad? Entonces, veamos lo que nos dice estas palabras del Salmo 22. Y voy a leer del Salmo 22, del versículo 1 al 6. Salmo 22, versículo 1 al 6. Nos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me responde. De noche y no me haces caso. Porque tú eres el santo y habitas entre la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Hermanos, yo leí aquí, por cuestión de tiempo, quizá, los versículos de 1 al 6 de este Salmo 22. Yo
te recomiendo, y ya yo lo hice, ¿verdad? Me encanta este salmo y creo que nunca le había sacado tanta delicia como esta vez, preparando estas reflexiones, ¿verdad? Leamos completo este Salmo 22, ¿verdad? Es impresionante. Y vamos a notar que estos versículos inician con latidos enormes de sufrimiento, porque eso es lo que estaba pasando en el Señor. Este salmo es, por decirlo así, profético. Este salmo es, por así decirlo, es profético, porque estaba describiendo no solamente al pueblo de Israel, no solamente a un fiel de Israel, ¿verdad? A un justo de Israel. Estaba describiendo al justo de los justos, al santo de los santos, ¿verdad? Pero concluye con un gran tono de esperanza. Y esto es bien importante entenderlo en este salmo, ¿verdad? Comienza con latidos enormes de sufrimiento, gran sufrimiento, claro, pero concluye con ese gran tono, con ese gran sentido de la esperanza, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y como nos indica San Mateo y San Marcos, Jesús solo expresó verbalmente esta frase, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo me imagino que Jesús en la cruz, mis queridos hermanos, meditando y orando con este salmo, ¿verdad? Meditando, siguiendo, Señor, yo sé que me has abandonado, o me siento abandonado, porque el Señor Dios no lo abandonó. Vamos a ver después que Dios no lo abandonó, pero es el sentido en nuestra parte humana que nos hace sentir así por el pecado. De hecho, nos sentimos así por el pecado. Esto es bien importante entenderlo. Así nos sentimos por el pecado. Nos sentimos abandonados. ¿Por qué? Ya sea el pecado nuestro, ya sea el pecado de otra persona, etcétera, etcétera. Ve. Entonces, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el que no había pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos en la justicia de Dios. O sea, para que seamos parte de esa justicia de Dios, de ese gran don de Dios que es la redención y la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Repito, al que no había cometido pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos en la justicia de Dios. Como ya dije anteriormente, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y vemos que aquí San Pablo nos da una pista por qué Jesús se sintió abandonado, ¿verdad? Más aún en este momento, hermanos, cuando el Señor se siente abandonado, Jesús lo llama Dios y no lo llama Padre. ¿Ok? El Señor Jesús, Cristo, lo llama Dios. Recordemos que usualmente cuando los evangelios nos presentan a Jesús hablando de Dios, se refiere al Padre. En Mateo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, cuando oren así y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y yo espero que no sepamos el resto, ¿ok? Si no lo saben, vamos a buscarlo y nos lo aprendemos. Pero al aprender desde el corazón. Las oraciones se aprenden, pero no se aprenden con esto aquí, la mente. No, con esto aquí, no. Con el corazón, hermanos. Hay que aprendernos las cosas con el corazón, ¿ok? Yo le digo a la gente, yo suelo dar las clases bautismales, las catequesis de adultos de vez en cuando. Cuando rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la palabra amén, ¿verdad? Que significa así sea, que sea, estamos pidiéndole a Dios, estamos haciendo un compromiso, hermanos.
estamos realizando un compromiso de que esas 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro, por eso la iglesia la llama la oración perfecta por excelencia. Recordemos que el 7 es sinónimo de plenitud y perfección, pero también lo es de pacto o alianza, ¿verdad? Podríamos decirle, el Padre Nuestro es la oración de la alianza, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es la alianza de Dios? Que Dios muestra su amor. Por eso Cristo, a esa alianza que siempre ha sido de amor desde el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento dice, les doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica este dolor, este sufrimiento en Cristo? Mire, nos podemos imaginar cuando el niño, un bebé, se siente desamparado, que no tiene a quien buscar en esos momentos más duros de su vida. Los adolescentes, hermano, no hay cosa peor que un adolescente sentirse frustrado. Yo he visto a mis sobrinos, veo a mis nietos. O sea, que yo a mi nieta más pequeña, que no ha llegado, que todavía lo que tiene son 9 años, y yo le digo, pero nena, no tienes que preocuparte tanto en tu vida, ahora tú no tienes que preocuparte por la escuela, por la catequesis, que dicho de paso, se bautiza ahora el 24 de este mes, mi nieta, mi señorita. Okay, tengo 2 señoritas, mis 2 nietas, ¿verdad? Entonces, el Señor sentía esa desolación como lo siente un bebé, un adolescente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que antes de que se nos diera la redención, tenía que llegar la desolación, el sufrimiento, la prueba difícil. Y el Señor nos prueba. El Señor no tienta, hermanos, porque quien tienta es Satanás, el demonio, ¿verdad? Pero el Señor nos puede probar y el Señor nos puede poner una situación, la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuántas personas llegan y se acercan a Dios en la enfermedad, en el sufrimiento, en la muerte de un familiar, ¿verdad? Todas estas cosas muchas veces son pruebas, ¿verdad? Y el Señor, y claro está, y el Padre Dios, sin duda alguna, probó a su Hijo, le dio, yo tengo que probarte, yo sé que vas a ser fiel, pero como quiera el Padre tenía que probarlo, tenía que decirte, ok, Hijo, cuando llegó al trono del Padre, aquí está tu corona, ha sido siempre tuya, pero demostraste que de verdad te la ganaste. Ha sido siempre de Él. La corona ha sido siempre de Él. Y esto es un misterio. Los misterios en el cristianismo no es lo mismo que como nos dice el cine, la televisión, los medios de comunicaciones. El misterio en el mundo secular es todo lo que es desconocido y no sabemos nada. No, en el cristianismo no es así. El misterio cristiano, ¿verdad? Los misterios de Dios, de fe, son todas aquellas cosas que se nos revelan, pero, y aquí está el detalle, como dirían las películas de Cantinflas, aquí está el detalle, no conocemos del todo. Se nos ha revelado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? No lo entendemos, es un misterio de Dios, ¿verdad? Y los misterios de la fe son para creerlos, no para entenderlos. Aquí simplemente estamos haciendo una reflexión, hermanos, ¿verdad? Que eso nos quede bien claro, ¿verdad? Entonces, al igual que Jesús, mi querido hermano y hermana que estás viendo este video, que me estás escuchando, nosotros los cristianos tenemos que pasar, como dice Lázaro, por ese valle de lágrimas. Tenemos que pasar por ese valle de lágrimas para un día llegar a la gloria eterna ante el trono del Cordero, que es el mismo Jesucristo, como el mismo Jesucristo nos ha prometido, hermano. ¿Ok?
tenemos que pasar por esa prueba difícil, claro que sí. Pero ante esta prueba difícil, ¿saben lo que necesitamos? No es que otros nos digan, ay, qué mal la está pasando. No, es que otros nos digan, el momento es difícil, pero lo vas a superar. Y a nosotros nos toca entrar en oración, redescubrir la vida sacramental si la hemos olvidado, ¿verdad? Los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía, ¿verdad? La unción de los enfermos. Miren, yo hace unos días recibí la unción y recibí el sacramento de la reconciliación. Y eso, ¡hey! Me ha dado un empuje bien duro. Señor, aquí voy, ¿verdad? Pero es eso. Y entonces el entrar en la oración, ¿verdad? Y en los momentos más difíciles, Satanás nos va a tentar. Dice, no, si está dura la cosa, olvídate de eso. No le hagas caso. Deja de orar, deja de vivir en los sacramentos. Si no es, así no es, hermanos. Hay que entrar más en oración, hay que entrar más en los sacramentos, ¿verdad? Y hoy quiero pedir al Espíritu Santo, que es el divino consolador, que siempre nos asista en los momentos de pruebas difíciles, para que seamos perseverantes hasta el final, mis queridos hermanos. Y a María Santísima, la Madre del Divino Consuelo, le pedimos que ore, que interceda por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, en el próximo video estaremos reflexionando sobre la quinta palabra, tengo sed, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Estaremos reflexionando en esa tercera palabra, tengo sed. Así que, primeramente Dios, será hasta la próxima, donde estaremos entrando en reflexión con esta quinta palabra, tengo sed. Mi gente, cuídense, los quiero un montón, los amo en Cristo Jesús y en María Santísima, y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. El Ministerio Católico Anahuín les agradece infinitamente que nos hayan prestado su valioso tiempo para ver este video. Te pedimos que compartas este video en las distintas redes sociales. Si te gustó, dale like o me gusta. Además, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal Ministerio Católico Anahuín, para que estés al tanto y al día de todo lo que publicamos con mucho amor para ustedes. Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.